Vamos a alabar el nombre del Señor en esta mañana con todo nuestro corazón. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Mi clamor y sin ningún temor puedo confiar. Hoy puedo escuchar tu voz de sanidad, restaurando mi ser. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Tu gracia y favor conmigo puedo ver, llenando hoy mi ser. Bendito Jesús, y hoy mi voluntad se rinde a tu verdad, tu amor y tu bondad. Bendito Jesús. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Dígalo con todo su corazón, mi deseo eres tú, Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. Oh, bendito Jesús, eres mi fuente de amor, eres aire, eres sol, el latir del corazón. Oh, bendito Jesús, bendito amor de mi Señor. Bendito amor de mi Señor. Aleluya, exaltamos el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Vamos a seguir cantando el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Exaltamos tu nombre en esta mañana, Señor Jesús. Ahí donde tú estás, adora el nombre del Señor. Aleluya. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Vivo yo,
Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús, porque tú eres el Rey, el único digno de suprema alabanza. Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de reyes, Señor de señores, hoy le rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Por que nos salvó. A ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor, amén. Sí, amén. Rey de reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. Al Rey de reyes, Señor de señores, hoy te rendimos adoración. Como una ofrenda a ti levantamos un corazón lleno de pasión. La gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Y a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalten los pueblos, cada nación, que toda la tierra proclame tu nombre, Cristo Jesús, eres el Señor. Amén. Jesús, en esta mañana, porque tú eres fiel. Aleluya. Vamos a adorar el nombre de
exaltando el nombre del Señor en esta hora, declarándole que Él es digno. Allí donde tú estás, donde tú te encuentras, exalta, declara que Él es digno de suprema alabanza y exalta el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hay nadie como nuestro Dios. Tú eres digno, tú eres digno.
noches, hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio para mi persona poder estar con ustedes una vez más compartiendo la palabra. Deseo que, en el fondo de mi corazón, que todos ustedes puedan tener un 2021 lleno del amor, de la gracia de Dios y podamos ir creciendo en su amor y en la obra que el Espíritu Santo haga a través de nosotros. Vamos a iniciar este año de predicación en este día de culto entre semana. Esta ocasión el pastor Jaime una vez más me ha concedido el privilegio de participar en la predicación. Y el tema de esta noche es libertad. Le quiero pedir que si usted tiene acceso ahí a la palabra, a la Biblia, pueda tenerla ahí donde está. Yo voy a estar usando esta versión, que es la NTV, y sobre esta versión vamos a estar estudiando y analizando el mensaje que el Señor desea compartir con nosotros de su palabra. Ahora, vamos a el primer pasaje. Vamos a estar en la segunda carta a los Corintios del apóstol Pablo, y vamos a iniciar en el capítulo 3, verso 17, un pasaje que es muy conocido tanto por cristianos y no cristianos, ¿verdad? Es muy utilizado y dice de la manera siguiente: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Una vez más, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Es un pasaje que nosotros como creyentes, como personas de iglesia, permítame el concepto, hemos oído, hemos conocido y hemos inclusive usado y practicado, conscientes que donde está el Espíritu del Señor, allí está la libertad. Ahora bien, nosotros digamos que somos presas, fue la expresión que mientras estaba hablando con el Señor me venía a la cabeza, ¿verdad? Justo hoy antes de poder grabar la predicación, y decía: nosotros somos presas o somos víctimas del lenguaje en cuanto a acercarnos a la palabra, ¿no? Muchas veces tenemos conceptos que leemos en la palabra que en nuestro idioma tienen otro significado, y más aún en nuestra cultura pueden llegar a tener otro significado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que estar conscientes de que la Biblia está escrita en un idioma que no es el castellano, ¿verdad? Y muchas personas a veces no tienen esa conciencia, y es complejo porque pues ahí puede darse formas de aproximarse o de leer la palabra que no son precisamente la correcta. Y entonces en este pasaje es un pasaje que nos llama poderosamente la atención porque está esta palabra libertad, ¿verdad? Que es la que lleva por título esta meditación. Y es importante que nosotros podamos saber qué libertad es la que el Señor nos está hablando en este pasaje. Es la libertad que practicamos, es la libertad que en nuestro concepto democrático que vivimos se practica. ¿Qué libertad está hablando acá? Porque no se trata solo de leerlo y verlo de esa manera. Así que un primer punto que podemos hablar acá es cómo es esta libertad en el mundo, ¿sí? ¿Cómo es la libertad en el mundo? ¿Cómo interpreta la libertad el mundo en el que vivimos? Bueno, el diccionario dice, de la Real Academia Española, que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos, ¿verdad? Ese es el concepto
de libertad. Y a grandes rasgos es el concepto que nosotros tenemos de libertad, ¿verdad? Yo soy libre de escoger qué quiero comer, soy libre de escoger qué compañía de teléfono voy a tener o de no escoger cierto servicio, ¿no? Eso es libertad. Yo soy libre de votar por quien yo quiera o de no votar por quien yo no quiera, ¿verdad? El problema es que muchas veces el complemento a ese concepto no se aplica, ¿verdad? De que somos responsables entonces de nuestros actos. Al tener esa libertad, yo no puedo acusar que no sabía, que sí sabía, que etcétera. No, yo tengo que hacerme responsable de mis actos. Ahora bien, en otras palabras o en el concepto práctico, podríamos decir que libertad es el poder para controlar, y decidir en nuestra vida y para nuestra vida y sobre nuestra vida. Es un poder de controlar, ¿sí? Eso es libertad. Yo soy libre porque yo puedo decidir qué quiero, cuando no quiero, cómo quiero y si quiero o no quiero. Ahora, es evidente hoy en día, en nuestro contexto, en la cosmovisión que habita en nuestra cultura y fuera de ella, pero en la cultura que influencia nuestra manera de pensar, entiéndase, la mexicana, la gringa, por ende, ¿verdad? Que es de donde viene nuestra manera de juzgar ciertas cosas. En este contexto, el cual yo he denominado muchas veces como yo no, sino lo etiqueto del posmodernismo, que es la etapa que estamos viviendo filosófica, la libertad radica en el control absoluto de mi vida. ¿Sí? Es un discurso que con el paso del tiempo está volviéndose común para nosotros, ¿sí? Empezamos a ver la vida, empezamos a juzgar lo que pasa en nuestra sociedad desde la perspectiva de a mi vida que le afecta, ¿sí? Son mis libertades, son mis decisiones las afectadas, soy yo el que decido, y esto ha llevado al humano, al ser humano, a tal punto que si me es posible, si tengo las capacidades, yo quiero controlar hasta las consecuencias naturales o lógicas o pues el efecto dominó, como usted quiera decirle, de aquello que yo realice y que pueda tener, ¿no? Este mundo, por ponerle un ejemplo, es un mundo sexualizado al 100%. La hipersexualización en los adolescentes, en los jóvenes y aún en los niños es evidente. Y ha sido tal el concepto de libertad sexual que hoy en día empezamos a luchar con que las consecuencias de esta libertad sexual empiezan a afectar nuestro diario vivir, empiezan a afectar nuestras libertades, mi derecho a controlar, a decidir, a hacer y deshacer. Y es por eso que hoy en día el aborto, el divorcio, las relaciones abiertas, el asunto de tener educación sexual, el asunto de la promiscuidad, el asunto de la LGTBQ, todo este asunto se está moviendo dentro de nuestra cultura por ese asunto, ¿no? O sea, yo no solo quiero controlar mi libertad de qué voy a hacer o no voy a hacer, sino si tengo el poder, si tengo la capacidad de hacerlo, quiero controlar las consecuencias naturales, ¿sí? Quiero controlar que no me pase lo que lógicamente me debería pasar. Y quiero dominar sobre ellos, ¿sí? Un pedófilo quiere hacer eso, ¿sí? Quiere que se despenalice esa cuestión para que su libertad de escoger, tener y hacer lo que implica la pedofilia no sea condenado. No quiere tener esa libertad aún más allá de las cuestiones naturales, ¿sí? Y lo vemos en lo social, el deseo incontrolable de tener dinero, por ejemplo, eso es algo que afecta mucho a nosotros como seres humanos. Al final, cuando alguien lo tiene, en la cultura que vivimos, en la corrupción humana, que no es algo natural del guatemalteco, si usted ha tenido la oportunidad de viajar, usted sabrá que eso pasa en todos lados, ¿sí?
a ciertos niveles, con más o menos descaro, pero sucede. Ahora, el poder que traería o que trae tener dinero, muchas veces y principalmente es utilizado para poder evadir las consecuencias de haber traspasado mis libertades, ¿no? Y es decir, a la persona que tiene el dinero, que tiene poder, porque el dinero es poder en nuestra cultura, va a tener la libertad de entrar en libertinaje o de hacer cosas que no debería de hacer con su libertad y controlar las consecuencias de aquello que hace, que está mal, ¿sí? Ahora, esta libertad no es la libertad de la palabra. Si yo vengo y le digo a alguien, hey, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y lo tomo desde este concepto que tenemos, entonces tengo un cristianismo que hace apología del pecado, ¿no? Que un cristianismo que es permisivo, que en nombre de la misericordia por ahí también es permisivo, ¿no? O sea, no hay otra palabra, también es consentidor, también es cuchuchero, ¿verdad? Y no permite la corrección, y es un cristianismo que hoy en día vivimos, un cristianismo que muchos llaman light, un cristianismo que le dice a la persona, no importa cómo eres, ven y aquí te recibimos y todo, y eso está bien. El problema es que luego el discurso no importa cómo vengas se convierte en no importa cómo seas, igual acá te aceptamos, y eso es un atentado a la verdadera libertad, a la libertad que la Biblia describe. Y debemos de ser conscientes de que la libertad que está en este pasaje es una libertad distinta a la libertad que el mundo pregona. Es decir, en conclusión, hoy en día el mundo habla de libertad, lo que realmente es libertinaje, y quiere disfrutar la libertad teniendo el poder aún sobre las consecuencias que trae el pecado, ¿sí? El pecado trae consecuencias de muerte. No es solo que eventualmente se van a ir al infierno, no. El pecado trae consecuencias acá en la tierra, en la vida que estamos viviendo. Y la gente que tiene el poder, que tiene el dinero, trata de controlar y en muchos casos logra controlar las consecuencias, ¿sí? Mató a 5 personas porque venía manejando ebrio, pero usted sabe que no va a ir a la cárcel porque es hijo de tal persona, o es el gerente de tal lugar, o es el dueño de tal cosa. Eso que nosotros vemos, esa es la libertad que el mundo practica. La libertad que está dispuesta a todo con tal de mantener su status quo, ¿sí? Está dispuesta a cualquier cosa con tal de recibir y disfrutar de un placer, ¿sí? No importa la moral, no importa nada, lo que importa es que usted sea feliz. Eso es peligroso, es un discurso peligrosísimo que hoy en día dentro de nuestra iglesia en general, no la iglesia que esté oyendo esto, sino la iglesia en general, protestante, católica y todas aquellas de corriente cristiana, es un discurso que está entrando y un discurso que nos está afectando, porque entonces la gente dice, no importa qué soy o qué pienso que soy o qué practico, total, si me hace feliz, está bien, y Dios me creó así y Dios sabe. Tenemos de tener cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es entonces, o mejor dicho, como dice el subtítulo, cómo es la libertad que nos ofrece el Espíritu? Bueno, para encontrar esta respuesta, como cualquier principio normal de estudio de la palabra, debemos de buscar en el contexto. Y efectivamente en el contexto la vamos a encontrar. Si leemos 2 Corintios 3, una vez más 17 y ahora el 18, conjunto, podemos leer de la manera siguiente. Pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que, ojo, todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecido a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es un pasaje que muchos conocemos, sobre todo en la versión más poética de la Valera, que nos lleva de gloria en gloria, ¿no? Y si usted y yo analizamos este mensaje en el contexto, primero habla de ciertas cosas
que también entendemos únicamente si leemos el contexto más amplio, ¿verdad? Lo del velo, ¿verdad? Lo de la gloria del Señor. Y nos enfatiza que Dios es espíritu y que nos va a hacer, en la medida que seamos transformados, más parecidos a Él, a su gloriosa imagen. Y estos son puntos importantísimos que tienen que ver con el verdadero concepto de la libertad. La palabra que se usa acá, el concepto que tiene de esa palabra libertad, es el segundo concepto que aparece en nuestro diccionario de la Real Academia Española. Es el estado o condición de quien no es esclavo. Ahora, la libertad que el Espíritu ofrece es libertad del pecado y de la ley y el velo. Y estos no son significados que podemos ver alegóricamente, sino que están implícitos en el estudio de lo que dice Éxodo, que lo que está citando el apóstol acá. Pero vamos a ir paso por paso viendo cómo los desconfiguramos y vamos abriendo nuestra mente al entendimiento. Dice lo primero, el contexto del pasaje nos habla del velo, el velo de Moisés. Esto es la imagen de la ley, ¿sí? de todo lo que implicaba la ley. Una ley que como seres humanos no nos permitía ser partícipes de la obra del Espíritu Santo. La ley lo que permitía era que ciertas personas podían ser usadas por el Espíritu Santo, pero el hombre común y corriente tenía un rito físico y un cierto de reglas que seguir, pero no necesariamente compartía o podía acercarse al Señor o tener el Espíritu Santo en su interior. Entonces, cuando dice que se nos quita el velo, es que se nos quita todo el legalismo, toda la ceguera espiritual que puede traer esto, ¿sí? Al hacernos libres del velo, nos quita primero que nada la ceguera espiritual. ¿Qué es la ceguera espiritual? Que usted no puede ver demonios y ángeles, no. La ceguera espiritual es cuando no podemos reconocer a Dios. Y en el contexto de Corintios también él lo menciona más adelante en el capítulo 4, pero cuando yo estoy ciego espiritualmente es cuando yo vivo en el mundo, con el pensamiento del mundo, con la lógica del mundo, y yo no puedo reconocer que Dios es Dios. No que es un Dios, que Dios es Dios, el Dios de la Biblia. Ahora bien, lo primero que se nos quita en el velo es la ceguera espiritual. Segundo es el legalismo. Es decir, tener medios religiosos, físicos, tangibles para encontrar a Dios. Es decir, ser buen religioso, ser cumplir los ritos, que ofrendo, que esto y que lo otro. Todas esas cosas son quitadas con el velo, ¿no? Eran prácticas muy comunes de la ley que ahora ya no tenemos. Y mucho más importante, el proceso de autojustificación. Es decir, en la ley yo iba a presentar el sacrificio y era yo el que hacía todo el proceso hasta que Dios perdonaba mis pecados. Hoy en día en la fe ya no somos nosotros los que nos justificamos, es el Señor quien nos justifica. Y en la práctica quiere decir que rompamos el velo de que ser buena persona, de que ser visto moralmente o tener acciones sociales y ayudar a los pobres, eso no es necesariamente el Evangelio o vivir la libertad del Evangelio. Y debemos de tener cuidado a esas tres áreas. Tanto la ceguera espiritual, es decir, no ver a Dios donde está, el legalismo, que es agregarle cosas que no están en la palabra, como la autojustificación, ¿sí? Hay muchas personas que no se acercan a Dios porque tienen el velo de decir, yo soy buena persona. Yo, en lugar de ofrendar, en lugar de hacer esto y lo otro, ayudo a los pobres, yo hago esto. Y eso está bien, ¿sí? Está bien hacer bien las cosas. El problema es cuando empezamos a creer que con ser buena persona es más que suficiente y que no necesitamos la fe, no necesitamos la verdad del Evangelio, la libertad que otorga el Evangelio. Es decir, esta libertad que viene a través del Espíritu nos permite rendirnos a Dios para que sea Él quien nos vaya perfeccionando, no nosotros mismos, no nuestras obras, no nuestro estatus, no que si tenemos o no tenemos poder, no. Es Dios el que nos va perfeccionando conforme vayamos reflejando a Él. Ojo con ese término, el de reflejar. Hasta que nosotros podamos ver restaurada la imagen de Dios, que es lo que dice el pasaje, en nuestra humanidad. Es decir,
restaurar la imagen de Dios, dice el pasaje, es decir, es restaurar la condición original del ser humano. ¿Y cuál era esta condición original? Es que éramos como ángeles y no sé qué dicen algunos. No. La condición original es estar libre del pecado. Es no tener pecado. Dios nos creó de esa manera en el jardín del Edén. Pero nosotros decidimos pecar. Y ese momento que nosotros pecamos, perdimos la verdadera libertad, la libertad que este pasaje nos describe, que la Biblia en general nos describe, porque al final el Evangelio otorga una libertad, pero esta libertad, hermanos, tiene que ver con dejar el pecado, con decidir vivir la verdad del Evangelio y ya no la mentira de este mundo pasajero. Así que el tercer punto que vamos a ver es libertad para vivir en la verdad. Y si tiene ahí su Biblia, seguimos en 2 Corintios, acompáñenme al capítulo 4. Los versos que continúan a esto que leímos en 2 Corintios 3, 17, 18, dicen de la manera siguiente, en el capítulo 4, 1 y 2. Por lo tanto, ojo, o sea, ya tenemos la libertad y Dios nos va perfeccionando día a día para que reflejemos su imagen. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, es decir, la libertad espiritual, nunca nos damos por vencidos. Ojo con eso, nunca nos damos por vencidos. Rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. ¿Por qué está diciendo esto el apóstol después de decir eso? Eso es una duda profunda, ¿verdad? Ahora, la libertad que hemos recibido por la gracia de Dios tiene el propósito, hermanos, de que hablemos esta verdad, de que no nos neguemos a predicar esta verdad y cualquier verdad que venga de parte de Dios. Y debemos entender, hermanos, y le voy a responder el por qué el apóstol lo dijo, que decir la verdad no significa, y es más, voy a usar una hipérbole aquí, en la gran mayoría de los casos, al decir la verdad, no quiere decir que vamos a ser aceptados o vitoreados o vamos a llenar de likes nuestro perfil o nuestra publicación en Facebook. No, ¿sí? Por eso es que el apóstol habla de esto dentro del contexto del pasaje que estamos. Y regrese un poquito en su Biblia al capítulo 2, versículos 16 y 17. Y mire lo que el apóstol dice acerca de él y de la predicación que él lleva. Para los que se pierden, somos un espantoso, ¿sabes qué? Un espantoso olor de muerte y condenación. Pero para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. Ay, no. Para los que se pierden somos un olor fétido, un olor asqueroso, ¿sí? Como cuando se tapan las cañerías y en la colonia huele porque la planta de tratamiento no funciona. Ese olor, dice el apóstol. Pero para aquellos que se salvan, nosotros somos como un perfume que da vida. ¿Le ha pasado? A mí sí. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Pregunta el apóstol, ¿verdad? Ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. En otras palabras, hay mucha gente que nos está rechazando como que fuéramos olor de cloaca, olor de desagüe, olor del basurero cuando llueve, porque estamos predicando la verdad y solo la palabra de Dios con sinceridad y con autoridad de Cristo. Hoy muchas veces no es necesario que el mundo sienta
que nosotros somos como ese olor. O muchas veces dentro de la misma iglesia, muchas personas dicen es que siempre regaña, o es que siempre aquí, que siempre allá. Hermanos, vayamos a la palabra. Porque afuera, hoy que estamos en esta cuestión del virus, todos tenemos acceso a palabras distintas, a ministros distintos, y el problema es que a veces el criterio para escuchar una predicación es que si nos gusta o no nos gusta, que si nos hace sentir bien o no, que si lo que está predicando es correcto, no importa, me siento bien, me hace sentir bien, ¿sí? Me hace sentir que Dios me ama. Está bien, pero ojalá también nos haga sentir arrepentidos. Ojalá nos haga sentir cada vez que terminamos una predica que yo tengo que ver, que tengo que cambiar. Porque si solo estamos escuchando palabra para sentirnos bien, hermanos, quizá no estamos viviendo en la libertad. Quizá estamos con el velo puesto. Y surge, hermanos, a la luz de este pasaje y de todo este contexto, una pregunta. ¿Cuántas veces, hermanos, simplemente sucumbimos a la presión de ser agradables para el mundo? ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces queremos encajar? ¿Queremos hacer accesible el evangelio? ¿Cuántas veces queremos que se llene un grupo? ¿Queremos que se llene un templo? A tal punto que ya no es el evangelio de Cristo el que estamos predicando, sino otro que nos está haciendo solo sentirnos bien, que nos está haciendo felices, y que frente al mundo nos haga ver agradables. ¿Qué somos delante de aquellos que realmente aman al Señor? ¿Somos un perfume? ¿Somos un olor desagradable? ¿Qué somos al mundo? ¿Un perfume? Es que hay que dar gracia, hay que ser misericordioso. ¿O realmente estamos predicando la verdad? Y por eso, por esto que está antes en la carta del apóstol, el apóstol insiste y usa una misma palabra que usó en el capítulo 4, en el verso 1, la vuelve a usar en el verso 16 y dice: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Es una palabra muy compleja. No hay que tomarla a la ligera. ¿Es fácil darse por vencido? Sí. A veces es demasiado cansado hacer las cosas bien. Y es más fácil fluir con cómo el mundo hace las cosas. Por eso el apóstol insiste. Es por eso es que nunca nos damos por vencido. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Una vez más, lo que está diciendo, de gloria en gloria, nos va renovando. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que hoy no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Hasta la pandemia se irá eventualmente. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Y esto, hermanos, esta sección, y si usted puede leer todo el capítulo 4 en su casa, léalo. Pero esta sección nos habla de no darnos por vencidos con la verdad. Yo le invito este año 2021 a que no nos demos por vencidos con la verdad. Que si el evangelio que vivimos por ahí no se cumplió, por ahí nos fuimos dando cuenta que no podemos ordenarle nada a nadie, que no digamos, ya no quiero nada de la iglesia. No, hermanos, que nos esforcemos un poquito y vayamos a la palabra, vayamos a la verdad y veamos, bueno, quizá todo esto que creí durante 20 años acerca de Dios
no es cierto porque no está en la palabra. ¿Sí? Quizá aquí no dice que yo puedo cubrirme con esto y hacer lo otro y tener superpoderes. Y entonces yo me doy cuenta que la verdad nunca me falló. Lo que falló fue mis verdades a medias. Y entonces, anhelemos, hermanos, nosotros, ya no tener una vida secular asegurada, que es lo que muchos hoy en día hacemos. Afanados por el trabajo, afanados por el dinero, afanados por esto. Sino que, como hijos de Dios, no nos demos por vencidos, sin importar la circunstancia en la que estamos, tengamos o no tengamos. Porque nuestra esperanza no está en qué vamos a comer o vestir, dice Mateo 6, sino en la patria celestial, en el Salvador. Que no pensemos, como muchas veces nos hace este mundo en el que vivimos, pensar que mañana voy a tener tiempo para servir a Dios, que mañana me meto a estudiar, el otro año sí leo la Biblia, ¿sí? Me voy a meter al plan y lo voy a cumplir, el otro año, el otro mes. Una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que no tenemos asegurado el día, no tenemos asegurado mañana, no tenemos asegurado a nadie. Y muchos que sí han perdido familiares o amigos lo saben. Muchos han perdido familia en esta pandemia y no saben dónde y cómo se infectaron. Si eso que está viviendo nuestro mundo, aunque es un 1% de la población y estadísticamente parecía ilógico, pero si tanta muerte y destrucción que alrededor del mundo está pasando no nos abren los ojos a que no podemos seguir viviendo pensando nada más en el hoy, en que hoy tengo bendiciones, en que hoy tengo dinero, en que hoy compré casa, hoy compré carro, hoy tengo trabajo, me dieron aumento. Si no dejamos de pensar de esa manera, con todo lo que estamos viviendo, con la palabra predicada, realmente no sé qué podríamos hacer. ¿O qué tendría que pasar para que nosotros, como cristianos, nos arrepintamos y digamos, ¿sabes qué, Señor? Me voy a dedicar a servirte de todo corazón. Ya no voy a poner excusas. Si mi trabajo es echarle alcohol en gel a alguien, si mi trabajo es barrer, si mi trabajo es cantar, si mi trabajo es hacer lo que sea, pero que cada una de esas cosas que yo hago contribuyen a que la iglesia esté viva, caminando y predicando, yo lo entiendo como tal y antepongo la patria celestial a mis deseos, a mis sueños, a mi tiempo, a mis planes. Sea que seamos un olor agradable para el mundo o aún dentro de la misma iglesia, no importa. Vivamos la libertad que da el Espíritu Santo para predicar su palabra, porque su palabra es la verdad. No desperdiciemos el tiempo en banalidades que hoy vivimos y mañana no sabemos. Fijemos nuestra vida en Cristo, solo en Cristo. Y en lugar de buscar la libertad que el mundo ofrece, seamos libres, porque donde está el Espíritu de Dios, el corazón de la persona que tiene el Espíritu de Dios es libre para servirle. Libre para no ver a Dios y a su servicio como una carga. Libre para poder creer. Y aunque no vea que las cosas pasen, o que las promesas de Dios pareciera que no se cumplen o se toman más tiempo de lo establecido, podamos decir, yo creo en un Dios verdadero. Que este año, hermanos, lo aprovechemos para vivir en la libertad que otorga el Espíritu. Para que vayamos día tras día, viendo gloria tras gloria, viendo cómo vamos siendo transformados paso a paso y siendo un espejo que refleja la gloria de Dios hasta que podamos ser liberados del pecado. Pero muchas veces lo que nos ha hecho falta es arrepentirnos de una adicción
al pecado, una adicción a la avaricia, una adicción al trabajo, una adicción a esto, a muchas otras cosas que tienen el primer lugar y no el Señor. Oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta tu iglesia que me ve y que me has permitido poder predicarles tu palabra. Señor, te pido por ellos, para que tu libertad, tu Espíritu Santo, obre en ellos, para que podamos asimilar y tener y vivir la libertad que tú das. El mundo va detrás del libertinaje, el mundo va detrás del control, pero nosotros queremos rendirnos delante de ti, queremos poner nuestros sueños, nuestras metas delante de ti, y sin rendirnos, sin darnos por vencidos, Señor, poder decir, Padre, obra en nosotros, obra en mí, Señor, porque soy imperfecto, pero sé que tú me puedes ir perfeccionando, que tú y tu Espíritu Santo en mí, cuando yo me arrepiento, pueden transformar mi ser a la persona en el estado que tú me diseñaste, no a la persona que soy ahora que el pecado me domina, que el pecado me ataca. Yo sé que tú vas a ir perfeccionando mi vida hasta que realmente puedas decir que soy libre en Cristo Jesús, en su Espíritu Santo. Amén y amén. Se te devolverá medida buena, remecida y rebosante dar. Se te devolverá cuando das al Señor. Dar, se te devolverá medida buena, remecida y rebosante dar. Se te devolverá cuando das al Señor.